Estimados participantes, bienvenido a la clase número 4 de materiales y procesos. Y abordamos este tema con lo que es la soldadura. La soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden la superficie de contacto de dos o más piezas mediante la aplicación conveniente de calor y presión. Muchos procesos de soldadura se obtienen solamente por calor, sin aplicar presión. Otros mediante una combinación de calor y presión. Y otros más únicamente por presión. La soldadura se asocia, por lo general, con piezas metálicas, pero el proceso también se usa para unir plásticos. Aunque siempre se enfoca o se enfocará en la unión de metales. Entre los tipos de proceso de soldadura tenemos la soldadura por fusión. Se usa el calor para fundir los metales base. En estas operaciones se agrega un metal de relleno a la combinación fundida para facilitar el proceso y proporcionar volumen y resistencia a la unión soldada. Una operación de soldadura por fusión en la cual se agrega un metal relleno se denomina soldadura autógena. La soldadura con arco. Esta se refiere a un grupo de procesos de soldadura en los cuales el calentamiento de los metales se obtiene mediante un arco eléctrico. Algunas de las operaciones de soldadura con arco también aplica presión durante este proceso y la mayoría utiliza un metal de relleno. La soldadura por resistencia se obtiene de la fusión usando el calor de una resistencia eléctrica para el flujo de una corriente que pasa entre las superficies de empalme y de dos piezas sostenidas juntas bajo presión. La soldadura con oxígeno y gas combustible. Estos procesos de unión usan un gas de oxígeno combustible, tal como una mezcla de oxígeno y acetileno, para producir una llama caliente para fundir la base metálica y el metal de relleno en caso de que se utilice alguno. También tenemos el tipo de soldadura por difusión. Se colocan juntas dos superficies bajo presión a una temperatura elevada y las piezas se sueldan por medio de fusión de estado sólido. También tenemos soldadura por fricción. En este proceso la coalescencia se obtiene mediante el calor de la fricción entre dos superficies. Y la soldadura ultrasónica. Esta se realiza aplicando una presión moderada entre las dos piezas y un movimiento oscilatorio a frecuencias ultrasónicas en una dirección paralela a la superficie de contacto. La combinación de las fuerzas normales y vibratorias produce intensas tensiones que remueven las películas superficiales y obtienen la unión atómica de las superficies. La soldadura de arco eléctrico o de metal protegido, esta se usa con un electrodo consumible y consiste en una varilla de metal de relleno recubierta con materiales químicos que proporcionan un fundente y protección. Se denomina soldadura de varilla. Tiene de manera típica una longitud entre 225 y 450 milímetros
Esto consiste el metal de relleno usado en la varilla debe ser compatible con el metal que se va a soldar. Por lo tanto, la composición debe ser muy parecida a la del metal base. El recubrimiento consiste en una celulosa pulverizada mezclada con óxido carbonato y otros ingredientes integrados mediante aglutinante de silicato. Algunas veces incluye en el recubrimiento polvo metálico para aumentar la cantidad de metal de relleno y agregar elementos aleantes. Aquí el calor del proceso de la soldadura funde el recubrimiento y proporciona una atmósfera protectora y escoria para la operación de la soldadura. También ayuda a estabilizar el arco y regula la velocidad a la que se funde el electrodo. También tenemos la soldadura con arco sumergido, conocida también como soldadura TIG, y también SAW. Este es un proceso que usa un electrodo de alambre desnudo, consumible y continuo. Y el arco se protege mediante una cobertura de fundente granular. Y este alambre, que funge como electrodo, se alimenta en forma automática desde un rollo hacia adentro del arco. El fundente se introduce en la unión ligeramente adelante del arco de soldadura y por gravedad. Esto desde un tanque alimentador. Aquí el manto de fundente granular cubre por completo la operación de soldadura con arco, evitando chispas, salpicaduras y radiaciones que son muy peligrosas en otros procesos. Por lo tanto, no necesita usar la molesta máscara protectora que se requiere en otras operaciones, pero sí los anteojos de seguridad y guantes protectores. La porción de fundente más cercana a este arco se derrite y se mezcla con el metal de soldadura fundido para remover la impureza, que después se solidifican en la parte superior de la unión soldada y forman una escoria con aspecto de cristal. Este tipo de soldadura es aplicable a casi todos los metales en un amplio rango de espesores para la materia prima. También puede usarse para unir diferentes combinaciones de metales distintos. Sus aplicaciones más comunes incluyen el aluminio y el acero inoxidable. También tenemos la soldadura con oxiacetileno. Esta soldadura es un proceso de soldadura por fusión, realizado mediante una flama de alta temperatura a partir de la combustión del acetileno y el oxígeno. Esta flama se dirige mediante un soplete de soldadura. En ocasiones se agrega un metal relleno y a veces se aplica presión entre la superficie de las piezas que se hacen contacto. Cuando se usa metal de relleno, normalmente esta forma es en varilla con diámetros que van de 1.6 a 9.5 milímetros y de un 16 a 3/8 de pulgada. La composición del relleno de esta debe ser similar a la de los metales base. Con frecuencia el relleno se recubre con un fundente que ayuda a limpiar las superficies y a evitar la oxidación, con lo que se produce una mejor unión soldada.
Estimados participantes, hemos culminado la clase número 4 de materiales y procesos. Muchas gracias por su atención y recuerden reforzar los conocimientos con el contenido que se encuentra en las plantillas.